Bueno, chicos, ahora lo que haremos es, dada la forma general de la ecuación de la parábola, encontrar a sus elementos a través de la forma ordinaria para poder graficar y entender lo que sucede con ese lugar geométrico. Lo primero que tenemos que hacer es identificar si nuestra parábola es horizontal y vertical. Esto lo logramos a través de visualizar en la ecuación que tenemos de la parábola cuál es la variable que está elevada al cuadrado. Observamos fácilmente que x es la que está elevada al cuadrado, por lo tanto, la forma ordinaria asociada a ella sería la de x menos h al cuadrado, porque es la variable que está al cuadrado, x menos h al cuadrado igual a 4p por y menos k. Es decir, tenemos una parábola vertical. Para identificar si es abierta hacia arriba o bien abierta hacia abajo, necesitamos analizar a los elementos a través de la ecuación. Entonces, fíjate lo que vamos a hacer. Primero, tenemos que buscar transformar la ecuación sin alterarla y convertirla a la representación ordinaria. ¿Cómo vamos a lograr esto? Bueno, como la variable x es la que está elevada al cuadrado, lo que tenga x lo dejamos del lado izquierdo y lo que no tenga x lo pasamos al lado derecho. En este caso solamente un término depende de x, entonces lo vamos a dejar del lado izquierdo y vamos a transponer el término de menos 16y al lado derecho. Entonces, como está restando en el lado izquierdo, va a pasar sumando. Entonces vamos a poner 16y. ¿Ok? Ahora, debemos de comparar lo que tenemos en el lado izquierdo con la forma ordinaria y lo que tenemos en el lado derecho con la forma ordinaria. Estos son los casos especiales en los cuales yo no puedo formar un binomio elevado al cuadrado, no puedo completar un trinomio cuadrado perfecto con las x. Por lo tanto, asumimos que h, la abscisa del vértice, tendría que ser 0, es decir, tendría equivalencia a esa ecuación a ser x menos 0 al cuadrado igual a, vamos a observar lo que tenemos del lado derecho. En el lado derecho tenemos que tener a un coeficiente siendo factor de y menos lo que sería el valor de la k. Pero solamente tenemos un término. Entonces vamos a asumir que el coeficiente haría las veces de lo que tenemos indicado como 4p, sería el 16, y y menos k tendría que ser k también igual a 0. ¿Ok? Entonces, de hecho, si nosotros realizamos las operaciones, pues obviamente vamos a tener la primera ecuación. ¿Ok? Entonces, visualizamos de esta manera que forzosamente el vértice, que son las coordenadas h, k, tiene que ser el 0,0. Ahora bien, una vez que nosotros tenemos el vértice, pues hay que determinar los otros elementos. Para el caso de tener una parábola vertical, recordemos que el foco es de la forma h, k más p. Entonces necesitamos el valor del parámetro p, que es la distancia focal. Revisando la ecuación ordinaria como la tenemos, el coeficiente que aparece en este factor es 16 y lo tenemos que igualar a 4p. Entonces vamos a tener que 4p es igual a 16 y haciendo el despeje tenemos que 16 entre 4 es igual a p. Por lo tanto, el parámetro p, que es la distancia focal, es igual a 4. Al ser un valor positivo, vamos a decir que la parábola abre hacia arriba. ¿Ok? Una vez que identificamos eso, ahora sí, vamos a dar los elementos de la parábola para poderla graficar. Entonces, ya sabemos que el vértice es de coordenada 0, 0. Tenemos que el foco es de coordenada 0, el valor de k, que es 0, más el valor de p. En este caso, claro está que p, pues ya lo obtuvimos, vale 4. ¿Ok? Entonces, de tal manera que el foco es de coordenada 0, 4. ¿Ok? Por otro lado, tenemos la ecuación de la directriz, y la ecuación de la directriz, en el caso de tener nuestra
parábola vertical es de la forma y igual a k menos p. En este caso tenemos que y es igual a k, que vale 0, menos el valor de p, que es 4. Por lo tanto, la ecuación queda y igual a menos 4, o bien, igualándola a 0, y más 4 igual a 0. Esta sería la ecuación de la directriz, ¿ok? Y por último, necesitamos determinar el lado recto. Entonces, recordemos que el lado recto es igual a el valor absoluto de 4 veces la distancia focal, de 4p. En este caso, el lado recto sería valor absoluto de 4 por 4, y sabemos que esto es igual a 16. Grafiquemos entonces ahora a los elementos. Tenemos el vértice, que es de coordenada, ya dijimos, 0,0, es en el origen del plano cartesiano. Y luego visualicemos a los demás elementos. El foco, que es de coordenada 0,4, el foco quedaría más o menos ubicado aquí. Tenemos el vértice en el origen. La directriz sabemos que es y igual a menos 4, entonces vamos a graficar en el menos 1, menos 2, menos 3, en el menos 4 para la y, más o menos por acá estaría la directriz, esta sería la directriz, ¿ok? Recordando siempre que distancia del vértice al foco debe de ser la misma que del vértice hacia la directriz, ¿ok? Y lo que nos hace falta es determinar el lado recto para saber cuánto abre nuestra parábola. En este caso es de 16. Recordemos que a partir del eje de simetría, que viene siendo nuestro eje focal, aquella línea imaginaria, recta imaginaria que pasa por el vértice y el foco y debe de ser perpendicular a la directriz. Vamos a distribuir las 16 unidades hacia un lado y hacia el otro lado de nuestro eje de simetría, ¿ok? Pero a partir del foco. Entonces, vamos a localizarlo a 8 unidades hacia la derecha, más o menos por ahí, y 8 unidades hacia la izquierda, entonces más o menos por aquí. Entonces, el lado recto sería estas 16 unidades. Por lo tanto, nuestra parábola quedaría graficada más o menos de la siguiente manera. A partir del vértice, tocando el vértice, abre pasando por los extremos del lado recto, ¿ok? Entonces, disculpen, ahí se me fue un poquito la gráfica, lo voy a volver a indicar. Entonces, aquí tenemos el punto del lado recto y más o menos nuestra parábola haría esto, ¿ok? Entonces, recordando que lo que tenemos de forma simétrica respecto al eje focal, hacia la derecha y hacia la izquierda. Y así nos quedaría graficado. Entonces, dados la ecuación general, podemos obtener los elementos y graficar a nuestra parábola.